En la siguiente sección vamos a hablar de la obligación de autodeterminar la prima de riesgo de trabajo y de presentar la declaración correspondiente. Ya anteriormente habíamos hablado de qué tipo de prima o qué prima te correspondería por inicio de actividades, por cambio de domicilio, entre otras situaciones. Aquí vamos a hablar de qué obligación tienen cada uno de los trabajadores posteriormente a eso o los próximos años por cada uno de los trabajadores que estén registrados en el registro patronal del trabajador, del patrón. ¿Quiénes están obligados a presentar esta prima de riesgo anualmente? De entrada, pues tenemos que presentarla en el mes de febrero, en el periodo anterior del 1 de enero al 31 de diciembre, y las deben de presentar todos aquellos patrones que cuenten con siniestralidad correspondiente al año de calendario natural completo, por lo que aquellas que no tuvieron siniestralidad pueden no presentarla, no están obligadas, pero se recomienda a veces que es mejor presentarla, no importa que no cambie, ya que al momento de determinarla tendrías casi la misma prima. Por eso es que no están como tal obligadas a presentarlo, pero a veces se recomienda que se presente, pero para los patrones y empresas que sí tuvieron siniestralidad, sí están obligados a presentar y a determinar una nueva prima. Eh, los casos especiales para presentarlo son por baja patronal, registro patronal único, fusión y escisión. Por lo tanto, lo que habíamos comentado, quienes no deben de presentar esta declaración anual de prima de riesgo de trabajo, todos aquellos que no tengan el año de calendario natural completo de siniestralidad y quienes al determinar su prima establezcan que esta es igual a la del ejercicio anterior. Desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación deberá llevarse dicho registro estableciendo controles de documentación e información generada. Es importante que todos los registros de siniestralidad laboral se cree un expediente de cada uno de ellos y llevar el control y se tenga a la mano por cualquier situación. La información que el IMSS elabore será entregada al trabajador o a sus familiares para hacerla llegar al patrón con el fin de justificar sus ausencias hasta que se reincorpore. El patrón estará obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador o de sus familiares y si estos omiten la entrega deberá obtenerla del propio instituto. Por ello es importante que al momento de que estemos determinando la prima nos aseguremos todas estas incidencias, ya sea por enfermedad general o por accidente de trabajo, que sea la adecuada o correcta. A veces por distracción del trabajador no te entrega correctamente todas estas ausencias o todas estas enfermedades, ausencias por enfermedades general o por riesgo de trabajo. Por lo tanto, para poder determinar con exactitud la prima de riesgo, es importante que el patrón se ponga en contacto con el instituto para tener el número de días exactos. Los elementos para calcular la nueva prima pues deben de tomarse en cuenta cada uno de los casos de los riesgos de trabajo, terminados como son los accidentes y enfermedades de trabajo. Como lo hemos venido comentando, estos deben de tener o deben de ocuparse o deben de tomarse en cuenta de lo que corresponde al 1 de enero al 31 de diciembre del año en el que se va a determinar. Y cuando el trabajador sea dado de alta y se declare apto para trabajar, se inicia en la incapacidad permanente, parcial o total o en los casos de muerte. Y no tomar en cuenta los accidentes que ocurran en el trayecto. Para efectos de las consecuencias de recaídas y los aumentos por revisiones de las incapacidades permanentes parciales, pues deben de tomarse o deben de considerarse por la empresa en que se originó el riesgo de trabajo, cualquiera que sea el lugar en el tiempo que se dé. Los certificados, ¿qué serían los certificados? En este caso pues son
los comprobantes de médicos que expide cada uno de los doctores para justificar la ausencia de los empleados por alguna enfermedad o accidente, y estos deben de ajustarse a lo siguiente: que en cuanto a los riesgos reclamados como de trabajo, cuando la lesión o enfermedad impidan el desempeño del trabajo, el certificado de incapacidad temporal inicial se expedirá a título de probable riesgo por un periodo de 1 hasta por 3 días. Si la lesión o enfermedad no impide el desempeño del trabajo, no deberá expedirse certificado de incapacidad temporal por el trabajo inicial y deberá elaborarse inmediatamente nota, constancia o dictamen de alta de riesgo de trabajo, notificando al asegurado que deberá reintegrarse al trabajo y, en su caso, realizar el trámite de calificación del riesgo a través de un familiar o fuera de su horario de labores. Al calificarse el riesgo reclamado como de trabajo, el certificado de incapacidad temporal inicial o de recaída que proceda se determinará como accidente o enfermedad de trabajo, según corresponda de acuerdo al procedimiento normativo aplicable. Para efectos de los certificados por incapacidad hasta por 52 semanas, si la lesión derivada de un riesgo de trabajo incapacita para trabajar al asegurado, se le expedirán certificados de incapacidad durante el término que señale el artículo 58 de la Ley de Seguro Social hasta su alta, emitiendo invariablemente el dictamen de alta por el riesgo de trabajo para su entrega al asegurado y registrándose esto en el expediente clínico o nota médica. En caso de presentar secuelas discapacitantes derivadas del riesgo de trabajo, se dictaminará la incapacidad permanente, parcial o total para los efectos a que se refiere el artículo 61 de la Ley del Seguro Social. Los certificados a títulos de recaída, su expedición del certificado de incapacidad temporal para el trabajo, posteriormente la alta médica o dictamen de la incapacidad permanente por agravamiento o complicación del padecimiento, se hará a título de recaída por el mismo riesgo de trabajo en los términos del artículo 62 de la Ley del Seguro Social, así como el procedimiento normativo correspondiente. En el caso de que un asegurado incapacitado por riesgo de trabajo o recaída sea dado de alta a través del documento institucional correspondiente, deberá suspender la expedición de certificados de incapacidad temporal por el trabajo a partir de la fecha en que el médico tratante determine para el reinicio de sus labores. Se suspenderá la expedición de certificados de incapacidad a partir de que se dictamine la incapacidad total o parcialmente o parcial permanente en los términos de la Ley de Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, o cuando ocurre la muerte del trabajador, cuando durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año de que se trate, el instituto no tenga conocimiento o registro de información de expedición de certificados de incapacidad temporal por el trabajo subsecuentes o de recaída en un periodo mayor a 3 semanas, estos se considerarán como casos de riesgo de trabajo terminados. Asimismo, los casos dictaminados por incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo por laudos o convenios se considerarán como casos terminados. Una vez calificado el riesgo como tal, la certificación tendrá ese carácter. En la página 63 del material viene la fórmula en la cual se debe determinar la prima de grado de riesgo para el siguiente año. Nos dice que la prima se determina de la siguiente manera, que es S entre 365 más V por más I más D por F entre N más N. Aquí es importante que respetemos las reglas de las matemáticas, las reglas de la operación, la cual nos pide debe de ir de izquierda a derecha y deben de ser primero las operaciones con multiplicaciones y divisiones y posteriormente las sumas y restas, ya que al no respetar esta regla de la operación, pues nos puede dar una prima muy diferente a la que realmente debería de ser. Entonces,
Con base a esta fórmula o a estas nomenclaturas que nos pone aquí de la fórmula, estamos hablando que S corresponde a los días subsidiados a causa de la incapacidad temporal, V corresponde a la duración promedio de vida activa de cada uno de los individuos, I corresponde a los porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales, y esto dividido entre 100. D es por el número de defunciones, F es el factor de la prima, en donde N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo, y M pues es la prima mínima de riesgo de trabajo. Los patrones que cuentan con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicarán un factor de prima de 2.2 en el año siguiente, aquel que se cuente con la acreditación con base en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social y 39 del reglamento. Las empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual o cubrir la prima media en los términos del artículo 73 de la Ley del Seguro Social. La revisión actuarial de la fórmula cada 3 años. La revisión actuarial debe hacerse de la fórmula cada 3 años, de acuerdo al artículo 76 de la Ley del Seguro Social y el 40 del reglamento. En la página 65 del material nos viene un cuadro de comparación de primas. Aquí la aplicación de las fórmulas y comparación de la prima de riesgo de trabajo con el año anterior nos dice que no debe de estar hacia arriba o hacia abajo mayor o menor de un punto porcentual. Y la nueva prima, en su caso, pues debe aplicarse a partir del 1 de marzo del año en que debe calcularse hasta el último día de febrero del año siguiente, lo que habíamos comentado. La prima la vamos a aplicar de un periodo de marzo del siguiente año o de ese año en calendario hasta febrero del siguiente año. Pero lo vamos a determinar de la siniestralidad o los accidentes que ocurran de a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y esta prima pues debe de presentarse en febrero. Entonces en este cuadrito nos pone la prima correspondiente al año anterior, la prima resultante de la fórmula y la prima aplicable en el siguiente año. Como podemos ver en el primer regloncito nos dice que la prima correspondiente del año anterior corresponde a 2.49521. La prima que resultó en el siguiente ejercicio es de 0.50000. Por lo tanto, la prima aplicable será de 1.49521, ya que como disminuyó no puede ocuparse o no puede utilizarse si este es hacia arriba o hacia abajo un porcentaje o un punto porcentual mayor o menor. Y también los demás escenarios, por ejemplo, en el último renglón partimos también de la misma prima del ejercicio anterior, que es 2.49521, y si nos da una prima resultante del 15%, por lo tanto, como fue hacia arriba, como no podemos exceder de un punto porcentual, estamos utilizando el 3.49521. Con base a lo que nos menciona el artículo 32, fracción 3 y 38 del reglamento. Si el alta es de la misma actividad en periodo menor a 6 meses, continuará con la misma prima. Si el plazo excede de 6 meses, se asignará la prima media que le corresponde de acuerdo con su clase. Si realizar una nueva determinación, si el periodo transcurrido entre el alta y la baja es de 6 meses o menos, y si el patrón deja de tener trabajadores a su servicio durante más de 6 meses y no comunica la baja patronal, al reanudar actividades será colocado con la prima media de la clase que le corresponda. Esto en caso de baja patronal con reanudación con actividades, como lo menciona el artículo 32, fracción 7 del reglamento. Cuando existan diversos números de registro patronal en un mismo municipio o en el Distrito Federal
con base al artículo 32, fracción 8 del reglamento, nos menciona que se tomarán las consecuencias de los riesgos de trabajo accedidos el personal en el mismo municipio o Distrito Federal y terminado durante el periodo de cómputo. Quiere decir que fueron por todos aquellos que sucedieron o producieron con un mismo hecho. Y en el caso de que la empresa tenga registrado diversos centros en distintos municipios, determinará su prima con independencia de los que se encuentren en otro municipio o en otro municipio. Para el registro patronal único a solicitud del patrón, si todos los registros patronales a sustituir están ubicados en la misma fracción y clase, la empresa será clasificada en dicha fracción y a la prima a cubrir se determinará como lo menciona nuestro material en la página 68, que por cada registro patronal debe multiplicarse la prima asignada por el total de los salarios base de cotización de los trabajadores en el mismo. Se deben de sumar todos los productos obtenidos de cada registro y el resultado se dividirá entre la suma del salario base de cotización del total de los trabajadores comprendido en todos los registros a sustituir. Anteriormente habíamos presentado en el material un cuadrito con estas fórmulas para poder determinar lo que es la prima de riesgo. Y la prima, si obtenida, se aplicará al registro patronal único y esta estará vigente hasta que entre en vigor la prima derivada de la revisión anual de la siniestralidad con base al artículo 32 del reglamento. Si los registros patronales que se sustituyen tienen diferente fracción y clase, la empresa será clasificada en el grupo económico, fracción y clase que le corresponda, de acuerdo al catálogo de actividades. Para efectos de determinar la prima a cubrir, se procederá conforme a la fracción anterior. Los formatos que se deben de presentar pues es el aviso de registro patronal de personas morales en el régimen obligatorio y aviso de modificación de las empresas para el seguro de riesgo de trabajo. Los límites que debemos de tener para estas primas va de un mínimo de 0.50% hasta un máximo de 15%, y como lo habíamos comentado, no puede cambiar de un periodo con otro más de un por ciento o un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. Entonces, los límites para determinar no pueden exceder el 0.50, no pueden estar por abajo del 0.50 y no pueden exceder el 15%. Nuevamente nos aparece aquí el cuadrito antes que habíamos comentado, donde viene el catálogo de actividades, las clases y las primas medias. Con base al catálogo de actividades de lo que desempeña el patrón y la clase y las primas medias, estos son los porcentajes que tienen de acuerdo a cada una de las clases, que es clase 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si una persona física o moral que mediante contrato de prestación de servicios labore con elementos propios en otro centro de trabajo con base al artículo 19 del reglamento, serán clasificados de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores de conformidad con el catálogo de actividades. ¿Qué sería la clasificación oficiosa? Pues es cuando las empresas no cumplan con la obligación establecida en el artículo 18, que es la de registrarse por primera vez o cambiar de actividad. El IMSS las clasificará de oficio o rectificará la presentada y lo notificará al patrón. Las facultades de rectificación por parte del IMSS nos menciona el artículo 29 en su reglamento. En la fracción 1, lo manifestado por el patrón que no se ajuste al reglamento. En la fracción 2, por omisión o imprecisión, la clase no sea la correcta. En este caso, o en estos dos primeros párrafos o fracciones que vienen en la página 72, se deriva de las facultades que puede tener para rectificar el IMSS. En las siguientes páginas también nos habla sobre las demás facultades que tiene para rectificar el IMSS. En la fracción 3 nos dice que se incumpla con la presentación de los avisos a que se refiere el artículo 28 del reglamento. Fracción 4, que haya desacuerdo patronal como la clasificación y sea procedente. Fracción 5,
que se derive la corrección o dictamen de contador público autorizado. Fracción 6, por cambio de actividad o sentencia definitiva en los términos del artículo 18 del reglamento. Las fechas que surten efectos para estas rectificaciones, de acuerdo a los artículos 30 y 33 del reglamento, en las fracciones 1 y 4 nos dice que el registro inicial del patrón o fecha de solicitud de reclasificación, la fracción 2 en función de las pruebas, fracción 3 en fecha en que ocurrió el hecho generador, fracción 5 la que corresponda a la entrega de los resultados, fracción 6 la que se fije en la sentencia o a partir de que entre en vigor la ley o el reglamento. El escrito de desacuerdo por la rectificación quiere decir que el patrón podrá presentar un escrito dentro de los primeros o dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que surte efecto la notificación de la rectificación y si no ha interpuesto medio de defensa. Se presentará ante la autoridad que emita la resolución, quien tendrá un plazo de 3 meses para resolverlo. Si transcurre el mismo y no hay una nueva resolución, se entenderá que resolvió negativamente y se podrá promover un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se interrumpe el plazo para interponer el medio de defensa que se seleccione, pero en ningún caso se interrumpe el plazo establecido para efectuar el pago de las cuotas en el seguro de riesgo de trabajo, por lo que el patrón deberá continuar cubriendo las cuotas con base en la clasificación y prima que haya determinado en tanto se resuelva el escrito patronal de acuerdo en el medio de defensa interpuesto, como nos lo menciona el artículo 43 del reglamento para efectos del escrito en desacuerdo en los medios de defensa y el artículo 42 del reglamento del IMSS, que es la autoridad competente y su negativa ficta. En la página 76 de nuestro material nos viene una relación de avisos de accidente de trabajo que se deben de presentar al Instituto Mexicano del Seguro Social, como es el S7, aviso de atención médica inicial y clasificación de probable riesgo de trabajo, el ST8, que es el dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo, el ST2, dictamen de alta por riesgo de trabajo, el ST3, dictamen de incapacidad permanente o de función, el ST4, dictamen de invalidez, el ST5, riesgo de trabajo ocurridos y terminados en caso de invalidez. ¿Qué sería la sensibilidad a la fórmula? En nuestro material en la página 77 nos menciona que más adelante nos va a poner 2 ejemplos numéricos, pero realmente, ¿qué sería la sensibilidad en la fórmula? Lo que lo detonaría sería la siniestralidad a la defunción. El mismo caso, con los mismos trabajadores, el tener una defunción nos puede determinar una prima de riesgo de 5.64370 y incluyéndole o incorporándole la siniestralidad por defunción nos cambia drásticamente hasta un 46.92575. Esa sería la sensibilidad de la fórmula, es el incorporar como cambio único la siniestralidad de la defunción por el riesgo de trabajo. Lo que también queda muy claro y documentado que en estos 2 ejemplos es que la sensibilidad de la fórmula es muy alta al aumento de la siniestralidad. Por lo tanto, es muy conveniente aplicar todas las medidas preventivas de seguridad e higiene que aseguren la ausencia o disminución de los accidentes y enfermedades de trabajo en la empresa en la medida de lo posible. Aquí en el ejemplo 1 de la sensibilidad de la fórmula nos pone que lo que es B, que es el promedio de vida activa que corresponde a 28, el factor de prima que es el 2.3 con la asignación F, el número de trabajadores promedios expuesto que es el N de 156, el total de días subsidiados a causa de la incapacidad es la nomenclatura S que corresponde a 47, la suma de porcentajes de las incapacidades permanentes parciales que es nomenclatura I que corresponde a 0.12 y el número de defunciones en este caso D que es de 0 y la prima mínima de riesgo con M que es el 0.050.
En el desarrollo de la fórmula vemos que los días subsidiados entre 365 nos da una operación aritmética de 0.128767. Para efectos de la duración promedio activa del individuo, multiplicado por el porcentaje de incapacidad permanente más la defunción, que en este caso es 0, el B tenemos como 28 y la multiplicación de I más D es 0.12, ya que no existe ninguna defunción. Y lo que corresponde al factor de prima entre el número de trabajadores promedios expuesto nos da como operación aritmética el 0.01474 y al final más lo que es M, lo que es la prima de riesgo de trabajo, que es 0.05. Entonces, en el desarrollo de esta fórmula con operación aritmética vemos que conservamos todavía lo que es el 0.128767. El 28 se multiplica por el 12 y nos da 3.36. Por el corchet todavía seguimos desarrollando o bajando lo que es el 0.04744 más 0.005. En la siguiente tablita o sección, o en la siguiente desarrollo de la fórmula, ya nos viene que se suma por el corchete el 0.128767 más 3.36 y nos da una operación aritmética de 3.488767 y seguimos con el corchete multiplicando a 0.014744 más 0.005. Quitando el corchete nos da una operación aritmética de 0.051437 más 0.005 y nos da una prima de riesgo de 0.056437, lo que corresponde en porcentajes de 5.64370. En el siguiente ejemplo de la sensibilidad de la fórmula son los mismos datos, lo único que estamos modificando es el número de defunciones, que es la nomenclatura o la letra D, que corresponde a 1. Entonces, pasando al desarrollo de la fórmula, ¿dónde vamos a ver el cambio? En el primer renglón del desarrollo de la fórmula nos dice que I más D, en el siguiente renglón trae 1.12. En el ejemplo 1 traíamos 0.12. Esa es la detonante. Es el mismo desarrollo, pero si vemos hasta el final nos está dando una prima de 0.46925747, lo que correspondería al 46%.92575. Como lo habíamos comentado, independientemente que nos dé esa sensibilidad de la fórmula, este resultado, no podemos exceder el 15% o quedar por abajo del 0.5%, o en su caso de un periodo con otro, no puede estar hacia arriba o hacia abajo un porcentaje, un punto por ciento de un periodo con otro.